Bien, nos acompaña a esta hora Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Bienvenido a NTN 24, es un gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo y un gusto de conversar con ustedes. Bien, estaban en conversaciones con el gobierno de Sebastián Piñera y quería preguntarle qué pasó, por qué después del diálogo ahora pues anuncian este paro. Efectivamente teníamos una serie de reuniones, estábamos en una mesa de diálogo, habitualmente se hace así con el tema del sector público todos los años, pero cuando finalmente llegamos al punto donde el gobierno ya tenía que ofrecer cifras concretas, ya no preámbulos, sino que entrar derechamente en cuanto al porcentaje de reajuste y otros beneficios, la verdad es que la propuesta del gobierno fue indignante, porque primero partió ofreciendo el 2,9% reajuste, que es exactamente la inflación, por lo tanto en términos concretos y prácticos no significa un reajuste de sueldo y salario, solamente recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año. Y después, como gran cosa, después de manifestarle nuestra disconformidad con eso y en fin, entrar en una conversación ya más dura, acceden a mejorar 0,2 décimas, de 2,9 a 3,1 como reajuste, y eso evidentemente es, en términos reales, es un 0,2 de reajuste, porque lo otro es solamente recuperar poder adquisitivo perdido. Entonces, evidentemente, con esa posibilidad los gremios nos reunimos y manifestamos que era una oferta indigna, una propuesta del gobierno indigna, porque además el gobierno está señalando por todos lados, y es parte de su propaganda, que la economía chilena ha crecido, que ha tenido mucho éxito, supuestamente ellos dicen con la economía, que ha crecido un 4% en este año, y uno se pregunta inmediatamente, bueno, y si la economía ha crecido un 4%, ¿por qué a los trabajadores públicos les traspasan solamente un 0,2%, que significa un 5% de ese 4%? Señor Aguilar, Entonces es muy inconsistente el discurso del gobierno y eso finalmente nos ha llevado a que, parece ser, y lamentablemente así es con estos gobiernos neoliberales, que el único camino para que los trabajadores consigamos beneficios es el de la movilización. señor Aguilar, lo que les ofrece el gobierno ahora mismo, ¿para qué les alcanza? Bueno, yo justamente planteé ese tema en la reunión al funcionario de gobierno que estaba conversando con nosotros el tema y le dije lo que ustedes nos están ofreciendo como términos reales, lo llevé a pesos, que es nuestra moneda, alcanza para un kilo de pan. Un kilo de pan es el equivalente al reajuste real que ustedes están ofreciendo de un 0,2%. Por lo tanto, quedó muy gráfico en ese ejemplo lo que significa realmente en términos prácticos la propuesta que está haciendo el gobierno. Como usted comprenderá, es una propuesta absolutamente inaceptable y ciertamente no es posible llegar a un Bien, acuerdo en esos términos. sí, ¿cuál es el argumento del Ejecutivo Nacional para negarse a darles ese 7% de aumento del salario que exigen ustedes? Bueno, el argumento de ellos es que hay déficit fiscal, que el presupuesto de la nación no está muy boyante, pero eso no es coherente con lo que el mismo le señalé yo. La propaganda oficial del gobierno es muy optimista y se vanagloria mucho de cómo ha crecido la economía. Y entonces uno inmediatamente se pregunta, y bueno, y si la economía crece en esos porcentajes altos según ellos, ¿por qué a los trabajadores nos traspasa una mínima parte de ese crecimiento? ¿No somos acaso parte de ese crecimiento nosotros los trabajadores con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo? Y bueno, finalmente son gobiernos neoliberales que tienen muy poca sensibilidad hacia el mundo de los trabajadores y ellos son finalmente gobernantes de los grandes empresarios. Entonces, como le decía, parece ser y es lamentable, ojalá las mesas de diálogo no tuvieran que llevarnos a las movilizaciones y las soluciones se dieran en el seno de la mesa misma, pero al parecer eso no ocurre con estos gobiernos y ya por eso tenemos anunciado esta movilización para el día lunes. Además del aumento del salario, del sueldo, ¿qué otras mejoras han solicitado ustedes al gobierno que todavía pues no tienen respuesta? Respecto a los temas no económicos, que tienen que ver básicamente con la estabilidad laboral, con la igualdad de género, con un trabajo decente en términos de condiciones laborales y otros ítems, la verdad es que el gobierno tampoco ha dado nada muy concreto, porque lo único que ofrece son mesas de trabajo para seguir conversando el tema.
y nosotros los gremios en Chile tenemos bastante desconfianza de esas mesas porque muchas veces son formas de dilatar una solución, de postergar, y después esas mesas pocos resultados concretos tienen. Así es que, sin perjuicio que tampoco vamos a rechazar tajantemente que cuando se ofrezca una solución de ese tipo, tampoco podemos sentir que ahí hay plena satisfacción de los gremios en esos temas que no tienen costo para el gobierno y que son básicamente un cambio de mentalidad, un cambio del enfoque. Por ejemplo, la igualdad de género yo creo que es una demanda que hoy día está instalada en todo el mundo. En Chile, por supuesto, también ha tenido mucha fuerza. Este año el movimiento feminista salió a las calles con muchísima fuerza. Entonces resulta poco aceptable que el gobierno no dé soluciones más concretas respecto al tema, el apoyo a la maternidad de las trabajadoras que tengan hijos pequeños, la estabilidad laboral. En Chile hay mucho trabajador público que no tiene titularidad en el cargo, no sé cómo se llama en Colombia, pero en el fondo son contratos precarios que son año a año. Entonces los trabajadores, hay un alto porcentaje, y los profesores sufrimos eso, que hay un alto porcentaje de trabajadores muy precarizados en sus condiciones, siendo trabajadores del Estado. Y, y eso es bastante inaceptable porque en Chile el Estado es un muy mal empleador. Tiene muy alta cantidad de trabajadores muy precarios en sus condiciones. Y por lo tanto también esas son demandas muy fuertes que nosotros estamos levantando. Confírmeme algo, señor Aguilar, ¿qué sectores del país se suman a esta medida de presión? Bueno, somos 15 gremios que estamos en lo que se llama la mesa del sector público, y la totalidad de los gremios se suma, y están los profesores, los trabajadores de los servicios centralizados, que son básicamente los trabajadores de los ministerios, los servicios públicos dependientes de gobierno, los trabajadores de la salud, los trabajadores de las universidades públicas, municipios. Así es que en realidad un arco muy amplio de trabajadores de toda la red pública del país, en realidad la que se suma a este llamado. ¿Qué van a hacer ustedes mientras transcurre el paro? ¿Se van a concentrar en algún punto de la capital o de varias ciudades del país? ¿Qué van a hacer? En cada ciudad se está caracterizando distintas actividades. En el caso de Santiago vamos a hacer un acto al mediodía en el centro de la ciudad, donde evidentemente vamos a concentrar a la mayoría de los trabajadores que adhieren a esta movilización. Y bueno, en la tarde está agendada una reunión con el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo, en la tarde a las 6 de la tarde. Nosotros esperamos que el gobierno no haga una mala jugada y suspenda esa reunión o busque algún pretexto, porque nosotros vamos a seguir, a pesar de estar movilizados, buscando llegar a una solución. Nuestro ánimo es ese, y por lo tanto va a ser un día lunes muy activo. Y seguramente alrededor de pues, las afueras del ministerio donde va a ser la reunión va a haber también una concentración de trabajadores bastante fuerte. Este paro, que inicia mañana, sería indefinido y le pregunto, ¿la ley los ampara de principio a fin? Es decir, ¿no podrá mañana, más adelante, el gobierno de Sebastián Piñera decir pues que afectaron sectores estratégicos del país y por ello aplicarles sanciones? No tenemos proyección de ley en ese sentido. Los trabajadores públicos en Chile no tenemos derecho a huelga, que es otra de las cosas que también siempre se ha reclamado, pero en los hechos lo hacemos igual, y no creo que el gobierno pueda despedir a 1 millón de trabajadores. No es válido. Siempre hay mecanismos de castigo, se descuenta del salario, los días que no se trabajó, y hay otras presiones, pero nosotros igualmente hemos tomado la decisión. Nosotros los profesores, cuando hacemos también nuestros movimientos, tampoco son legales, entre comillas, porque en Chile la ley laboral es muy restrictiva, pero simplemente lo hacemos igualmente, y en los hechos las movilizaciones se realizan, y los gobiernos pueden hacer algún tipo de persecuciones, pero con un cierto límite, porque obviamente la masividad en definitiva y la unidad de los trabajadores, seamos profesores o en este caso seamos los distintos gremios que estamos unidos, la masividad es lo que asegura que las represalias sean más difíciles para el gobierno. El paro, le pregunto finalmente, ya para terminar en la entrevista, ¿se levanta solo con el 7% de aumento? No, nosotros tenemos niveles de flexibilidad en ese sentido, pero sí creemos que deben acercarse a un reajuste que implique en términos reales un mejoramiento. No necesariamente estamos cerrados en esa cifra. Si el gobierno pone
pone un mejoramiento, también nosotros podemos flexibilizar, eso se entiende siempre que es así, y por lo tanto depende más bien del gobierno y de que haga una oferta digna, que signifique un incremento real de remuneraciones para los trabajadores públicos, y en ese caso el asunto se puede conversar y se puede dialogar. Es Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, a quien agradecemos por estos minutos para la tarde y fin de semana de NTN 24.